Hola gente linda de YouTube y bienvenidos a este video donde voy a conversar sobre las últimas semanas que completaron el mes 4 de esta cirugía de cadera. Y quisiera tener un video en donde estoy con el mismo ánimo y actitud positiva que tengo usualmente, pero la verdad es que este mes me ha golpeado contra la pared y después me ha botado del piso 10º. Y todavía me estoy recuperando de eso. Realmente ha sido un tiempo muy difícil mentalmente, pero me estoy adelantando, así que comencemos por el principio. Bienvenidos a la semana 16, ya estamos en los Sweet 16. Es impresionante cómo pasa el tiempo de rápido cuando uno no tiene nada que hacer y está esperando que los minutos pasen para que uno se mejore. En general, esta semana ha sido bastante tranquila en el sentido de que no he hecho mucho porque ha llovido por 5 días seguidos, entonces no he podido salir al parque, no hemos podido salir a caminar. Realmente no ha habido muchos cambios al inicio de esta semana. Lo que sí empezó a pasar es que durante algunos días empecé a sentir dolor en la parte de aquí de la cadera que no está operada. Entonces sentía así como un dolor, como algo que me clavaban, así de la nada, un dolor súper agudo. De vez en cuando también sentía como que algo estaba trancado en esta parte de aquí. Sentí eso como por 4 ocasiones y realmente me asustó porque obviamente no quiero pasar por lo mismo con la otra cadera. Usualmente cuando uno tiene pinzamiento en un lado, lo tiene en el otro, y en las rayos X se ve que yo tengo pinzamiento en este lado, no es tan pronunciado como es en el otro. La razón por la cual no hemos hecho cirugía al otro lado es porque si no tengo dolor, entonces no hay necesidad. Así que en esas estamos. Y bueno, durante todo ese tiempo también lo que empezó a pasar con la cadera de la cirugía es que empecé a sentir como una quemazón medio rara, me sentía bastante incómoda, me sentía un poco dolorida y con esos síntomas llegué a fisioterapia y esto es lo que pasó. Hoy día es un día particularmente difícil porque me duele la cadera, todo el día me ha dolido la cadera y es como un dolor medio agudo con un poco de quemazón, o sea, así no que el músculo está trabajando, sino quemazón así de fuego, quemazón. Y hacer ejercicios, algunos ejercicios de la fisioterapia también me molestaron, así que decidimos que yo no corro hoy día. Mi fisioterapista dijo que sería mejor descansar un poco. Voy a hacer algunos ejercicios de fisioterapia, pero nada muy fuerte, y voy a esperar que las cosas se pongan mejor. Pero obviamente en estos momentos uno no puede dejar de pensar en el peor caso, ¿no? De que algo hice mal, de que voy a volver a cero, de que me volví a lesionar. Mi fisioterapista dice que es normal que me sienta así en este tiempo, son 15 semanas y media, porque estamos aumentándole más esfuerzo, más peso, más ejercicios, entonces los músculos van a empezar a reaccionar. Dijo que es normal que en este punto algo reaccione, ya sea la otra cadera, que sí me está molestando, la rodilla, lo que sea. Entonces es normal, pero es difícil creerle, ¿no? O sea, estoy tratando de usar mi mente racional para convencerme que si él no está preocupado, yo no debería estar preocupada, pero obviamente es difícil cuando uno siente estos dolores, no pensar en que ya se fue todo el diablo. Así que estoy tratando de mantenerme cuerda, pero sí me asustó un poquito y quería también documentar esta parte porque es una parte normal de la recuperación. Entonces, después de esa sesión de fisioterapia, hice una sesión más en mi casa sola con los ejercicios de fisioterapia y después tuve que tomar un receso porque tuve un procedimiento en el ojo. Entonces, han pasado 2 días desde eso y son los 2 primeros días en los que no he hecho nada de ejercicios de terapia física y eso se siente súper raro porque desde el día 1 yo he estado haciendo todo lo que me han mandado a hacer y ahorita no puedo, estoy tomando un break por mi ojo y se siente súper raro. Mi fisioterapista me autorizó a hacer los ejercicios que estaba haciendo en la fase 2, o sea, como en la semana 3 después de la cirugía, que son mucho más fáciles, son en la cama, pero ahorita mi cuerpo no se siente bien y creo que si algo he aprendido de esta cirugía es que hay que escuchar a lo que dice el cuerpo. Así que voy a darle una pausa al ojo, dejar que se cure y pues de esa manera también le estoy dando una pausa a la cadera. Todavía me duele, le siento en esta parte de aquí de la ingle cuando camino, especialmente como ese dolor muscular, o sea, como que está trabajando el músculo. Este lado también me duele un poco,
especialmente ahorita que me toqué, me dolió. La esperanza es que con este break que me estoy dando, la cadera se desirrite, el ojo se ponga bien y pueda volver a fisioterapia con la misma fuerza. Mi fisioterapista no considera que esto es un retroceso, sino que es parte normal del progreso, de la recuperación. Así que estoy tomándolo de esa manera. Ahora que tengo el tema del ojo también es un momento para reflexionar en la salud, ¿no? Porque siempre escuchamos que la salud es lo más importante que uno puede tener, pero no realmente entendemos qué significa eso hasta que no la tenemos. Y añoramos los días en los cuales no nos dolía nada. Yo he estado lidiando con este tema de la cadera ya por 8 meses y pues ahora tengo el tema del ojo, entonces siento que salgo de una para entrar a otra y siento que definitivamente el estrés de la cirugía de la cadera añadió miedo y estrés al tema del ojo. Cuando estaba en el área preoperativa tenía esos flashbacks de cuando me hicieron la cirugía de la cadera con el monitoreo del corazón, con el suero, con todo eso, entonces no sé, simplemente como que esas cosas todavía siguen en mi mente muy frescas y también me hacen pensar que definitivamente no quiero que pase lo mismo con el otro lado. Estoy tratando simplemente de ser racional, ser fuerte. En este momento llorar no es una opción porque me arden los ojos con las lágrimas, entonces estoy validando mis sentimientos porque definitivamente hay una raíz detrás de esto, ¿no? Pero al mismo tiempo también entiendo que si los días positivos son más que los negativos, eso quiere decir que estamos yendo un buen camino. O sea, la recuperación no es lineal, la recuperación es subidas y bajadas, lo bueno, lo malo, lo difícil, lo fácil. Y si al alejarnos y ver la imagen más grande vemos que la línea todavía sigue subiendo, entonces eso nos da una buena esperanza de que las cosas están bien y yo siento que eso es lo que está pasando conmigo, solo que este es un momento difícil. Sí, es un momento difícil, pero bueno, eso es todo con la semana 16. La próxima semana serán 4 meses, así que espero poder venir con mejores noticias y mejores actualizaciones. Durante la semana 17 pasé la mayoría de mi tiempo en reposo por la cirugía que tuve del ojo. Entonces básicamente me pasé en cama y no hice mis ejercicios de fisioterapia, lo que me hizo pensar que el dolor con el que había entrado a esa semana iba a bajar, porque a la final estaba en recuperación, no estaba haciendo mucho, entonces dije, bueno, la cadera no va a trabajar, entonces el dolor debería irse. Lo que no fue así, porque cuando empecé a caminarle a mi perro, me di cuenta que cada paso venía acompañado con un dolor muy parecido al dolor que tuve antes de la cirugía. Adicionalmente a eso, la otra cadera también se estaba haciendo presente y también de vez en cuando me hacía sentir un cierto dolor en la ingle y todo eso me asustó un montón. Pero durante ese tiempo estaba tratando de ver la parte positiva de la situación, que es que durante ya casi 2 semanas no he sentido esa necesidad de hacer el pop en la cadera, no he sentido que se ha trancado y que ha tenido que hacer el pop para que se sienta mejor, entonces eso era positivo. Sin embargo, este dolor seguía constante en la ingle y eso me tenía muy preocupada. Y así pasaron los días hasta que llegué a terapia física. Cuando llegué a terapia física, perdí el control y le lloré a mi fisioterapista. Esta fue otra sesión de fisioterapia que fue bien, pero fue difícil en el sentido en el que todavía me duele la cadera. Desde hace una semana he tenido dolor y la otra cadera, el otro lado de la cadera también me duele. Entonces creo que después de todo lo que uno pasa con esta lesión, el mínimo dolor asusta y uno tiende a catastrofizar los pensamientos. Entonces yo simplemente no quiero ni siquiera pensar en la posibilidad de que la otra cadera o el otro lado de la cadera necesite cirugía. Me preocupa que la cadera de la cirugía esté con dolor. Mi fisioterapista dice que esto es solamente un pequeño reto que tengo que pasar y que las cosas se van a poner mejor. Hicimos ejercicios distintos hoy día para fortalecer, pero no con tanta como impacto, así que no corrí hoy día tampoco. Me mandó a hacer como ejercicios más de recuperación entre las terapias. Y él tiene la esperanza que la próxima vez que me vea vamos a poder volver a correr. Me dijo que es normal que en este momento
el cuerpo se sienta como tenso, y eso es lo que definitivamente siento. Siento que el dolor que están pasando en las caderas es como tensión. Entonces espero que las cosas mejoren, pero hoy día sí fue súper difícil porque el miedo es grande, y hay veces cuando uno ya se abre el grifo no puede parar. Y me pasaba así toda la terapia física y no me podía controlar, y por eso sigo llorando hasta ahorita. Y me di cuenta del nivel de miedo con el que estoy viviendo mi vida en este momento. Siento que el tener constantemente dolor en la cadera, un dolor muy parecido al de antes de la cirugía, adicionalmente el tener el recordatorio de cómo una cirugía puede ser con el tema del ojo, más la posibilidad de que algo esté mal con la otra cadera, porque la otra cadera también me está recordando que existe, me hizo asustarme muchísimo. Y me di cuenta que todo este proceso que he pasado me ha dejado bastantes cicatrices y memorias que no son muy agradables de recordar. Y la verdad es que la opción de tener una cirugía en la otra cadera no me hace feliz y me da muchísimo miedo, y espero que no llegue a pasar. Y obviamente si llega a ser médicamente necesario, tendré que hacerlo y tendré que sobrevivir, pero el simple hecho de pensar en esa posibilidad me destruye el alma. Me da muchísimo miedo porque esto no es una broma. Este proceso es muy difícil. Esa cirugía es una cirugía mayor y hasta ahora sigo tratando de recuperarme. Entonces, creo que tengo derecho a estar asustada, pero al mismo tiempo quisiera que las cosas no fueran así. Entonces, al volver a fisioterapia ese día, mi fisioterapista se puso a evaluar las diferentes actividades y el protocolo que estábamos utilizando para la fisioterapia y me hizo un par de cambios. Ese mismo día tuvimos una sesión mucho más suave, más tranquila. Volvimos a los ejercicios básicos, mover las piernas así, estirar un poquito la cadera, o sea, los ejercicios que solía hacer a las 3 semanas después de la cirugía. Y también me modificó los ejercicios para hacer entre sesiones de fisioterapia. Y ahí nos dimos cuenta que probablemente también lo que estaba pasando era que le estábamos sobreexigiendo la cadera. Por otro lado, tomando en cuenta el miedo y el estrés que he tenido durante todo este tiempo, yo creo que mis músculos se han contracturado mucho, porque tengo un dolor en la parte de atrás de las piernas que el doblarme un poquito solo para ponerme los zapatos es como si me estuviera descuartizando. Es una cosa así loca, loca, loca. Y yo creo que probablemente como los músculos están tan contracturados, probablemente el músculo de aquí adelante o los músculos de aquí adelante están también contracturados, y cada vez que doy un paso me molesta por esta razón también. La cabeza juega un rol muy importante en la recuperación. Entonces, después de haber modificado esas actividades entre las sesiones de fisioterapia, llegué a la siguiente sesión con muchísimo menos dolor. Realmente fue súper loco. O sea, en el lapso de 48 horas la mayoría del dolor se había ido. Yo podría decir que de 100 bajó a 40%, y eso era un montón. Y mi fisioterapista en ese momento también me dijo que era muy positivo ver que con el modificar muy pocas cosas, la cadera había reaccionado también. Eso significaba que realmente había algo que no le estaba dando gusto a la cadera en ese momento. Y con eso él me dijo que no está preocupado por la recuperación, que esto es un obstáculo que tenemos que pasar y tenemos que seguir siendo pacientes. Entonces, con eso y viendo que la cadera se estaba sintiendo mejor, mi fisioterapista me permitió volver a correr. Y corrí en la máquina de correr antigravedad todavía con 85% de mi peso. Y eso se sintió muy bien. Ay, sí, se sintió como volver al juego y darme cuenta que hubo una pequeña montaña que tuvimos que pasar, pero que probablemente las cosas estén mejor. La verdad es que originalmente, según los cálculos, yo debía haber terminado este mes corriendo ya en el piso y probablemente hubiese vuelto al hielo también, pero como podemos ver, las cosas no van al plan que uno a veces espera, así que esa es otra cosa que he aprendido este mes, que probablemente el tener todos estos metas y las líneas de tiempo, esperar lo que va a pasar en el mes 3 y en el mes 4, puede llegar a ser muy decepcionante cuando no se cumple. Y todas estas guías son estándares, los cuerpos de cada uno de nosotros son diferentes y se curan de manera diferente, el ritmo es distinto, la velocidad es diferente. Estoy aprendiendo que probablemente no debería tomar todo al pie de la letra en términos de pensar, ok, mes 4 voy a hacer esto, porque si no lo cumplo, la decepción es muy, muy grande.
Y volviendo al tema de la cabeza, un comentario que me dijo un amigo cuando le mandé el video de mí corriendo fue: ya ves, tu cuerpo está bien, tu cabeza es la que necesita cuidado. Y probablemente no esté equivocado. Definitivamente siento que el cerebro juega un rol súper importante en la recuperación de cualquier lesión y cualquier enfermedad. Si no estamos tranquilos, si no estamos en el mejor estado mental que podemos estar, definitivamente nuestro cuerpo recibe las consecuencias. Así que yo sé que esto puede ser algo que todo el mundo les ha dicho y no es nuevo para ustedes, no es nuevo para mí, pero del dicho al hecho hay mucho trecho y quisiera tener una solución y no la tengo. Lo siento. Sin embargo, quiero recordarles que eso es un factor muy importante a considerar. Y otra cosa que también aprendí durante esta semana es lo importante que es tener una red de apoyo. Una red de apoyo de gente que tenga empatía o también de gente que haya pasado por algo parecido, porque no sabemos lo que las otras personas sienten, no sabemos por lo que están pasando. La mayoría de gente alrededor suyo probablemente no ha tenido una cirugía a la cadera. Sin embargo, el tener gente que pueda ser empática y que nos pueda dar apoyo es realmente necesario para poder salir de estas. Probablemente habrá gente que no entienda y está bien, no podemos exigir que todos nos den lo que no nos pueden dar. Pero si sientes que nadie te escucha y que nadie te entiende, deja un mensaje aquí, deja un comentario que yo sí te entiendo. Y la gente que está viendo estos videos probablemente también te entenderá. No estás solo, es difícil, se vuelve difícil y estoy tratando de confiar en esa frase que dice: la noche es más oscura antes del amanecer, esperando que las cosas se pongan mejor para todos nosotros. Tuve yo la fortuna durante este tiempo de tener mucha gente que me escribió durante esos 3 días que le estaba pasando súper mal, preguntándome cómo estaba. Y había gente que inclusive era muy específica con los mensajes que me mandaban y mucha gente me recordaba que por lo que estoy pasando fue algo muy duro, o sea, no es una broma, una cirugía de cadera, y creo que por ese lado también yo estaba siendo muy dura conmigo mismo, esperando ya verme lista y completa y de vuelta en todas mis actividades, cuando realmente el procedimiento que pasé es una cosa muy, muy dura. Así que agradezco muchísimo que la vida, Dios, la magia, lo que sea que ustedes crean, me mandó esta gente en el momento preciso para poder ayudarme a salir del hueco. Y sí, lloré un montón, un día completo, y probablemente por eso ahora les puedo hablar con un poco más de tranquilidad, porque a veces siento que es importante también darnos la oportunidad de sentir que realmente esto no es lindo, no es chévere, no es divertido, es realmente una cosa muy difícil para pasar y hay días que realmente son feos y tenemos el derecho de sentirlo de esa manera también. Con esto voy a cerrar el video, que sea lo que tenga que pasar, y de esa manera me sorprenderé y estaré feliz por las cosas positivas y no me sentiré mal por las cosas que no se logren a tiempo. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Te deseo que todo esté saliendo bien con tu recuperación o con tu decisión a tomar la cirugía o no, y te veo en el siguiente video. Chao.